Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Buenas tardes, mi nombre es Vilma Morales Mendoza, médica profesional del Hospital Lorencita Villegas de Santos. En este día vamos a tocar un tema muy interesante que hoy por hoy es el tema que más se comenta en cuanto a la pandemia de coronavirus, sobre las vacunas. Ya, seguridad, efectividad, qué tan seguras son y cómo podemos llegar a ellas, y entre otras muchas dudas. Toda esta información se sacó en base a la Organización Mundial de la Salud, la información que ellos aportan. Pueden corroborarlas en la página de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo los habitantes del municipio de Samaniego pueden acceder a la vacuna del hospital? Actualmente estamos entregando estos folletos en donde pues se explica lo que es la ruta, el número de atención de la línea amiga 323-487-3420. En esta línea aquí le van a brindar mayor información de cómo pueden acceder y si están o no inscritos en la etapa que actualmente están vacunando. ¿Listo? Entonces, la ruta es sencilla. Una vez se vacunen, tienen que permanecer en la sala de reposo de 15 a 30 minutos para vigilar algún signo de alarma que pueda haber causado la vacuna. Posterior a esto, si la persona no presenta ningún signo de alarma, se puede ir a la casa con las recomendaciones que son los síntomas normales que da cualquier vacunación. Una de las preguntas que los pacientes pues atemorizan más es cuáles son los efectos secundarios de las vacunas. Entonces, los efectos secundarios se pueden dividir en los efectos locales en cuanto al lugar de aplicación de la inyección, que puede ser enrojecimiento, dolor o hinchazón. Y ya los efectos más sistémicos, que pueden ser cansancio general, fiebre, escalofríos o náuseas. Estos son efectos esperados en esta vacuna o en cualquier otro tipo de vacunación. Ya los efectos adversos más peligrosos que pueden poner en peligro la vida del paciente pueden ser dificultad para respirar, sensación de falta de aire, dolor fuerte en el pecho o en la región torácica. Esas son indicaciones para que inmediatamente consulten al servicio de urgencias. Si no presentan este tipo de efectos adversos graves, se puede manejar en la casa con agüitas de paño, de aguas. Retomo. Si no presentan este tipo de dolores o manifestaciones graves, se puede manejar en la casa con pañitos de agua fría, con pañitos de agua tibia también, o acetaminofén para el dolor. Otra de las preguntas frecuentes es ¿cuánto dura la inmunidad en la vacuna? O sea, ¿cuánto me va a proteger esa vacuna en un tiempo futuro? Entonces, actualmente los expertos y los científicos no saben con exactitud cuánto nos puede durar la inmunidad o la protección. Lo que sí sabemos es que la inmunidad está muy tardía y hasta ahora los poquitos estudios dan alrededor de unos 6 meses, pero la información no es certera. Quiere decir que tenemos que seguirnos cuidando independientemente nos vacunemos o no. ¿Cuántas dosis de vacuna debo recibir? Entonces, esto depende del tipo de vacuna del laboratorio que se esté colocando. Las Coronavac de Sinovac Biotech son 2 dosis y dependiendo la marca de vacunas, hay unas que tienen 2 dosis y unas dosis de refuerzo y otra una única dosis. Entonces, dependiendo la vacuna, son las dosis. ¿Me puedo vacunar contra el coronavirus si tengo la enfermedad activa? O sea, si tengo COVID positivo actualmente, la respuesta es no. Tiene que esperar
que la enfermedad pase y superar los días de convalecencia. Quiere decir que la persona ya no sienta síntomas, que no sienta el cansancio, que no tenga fiebre, que no tenga dificultad para respirar. Actualmente el protocolo se está manejando 3 meses después de que haya tenido la enfermedad activa. La siguiente pregunta se relaciona mucho con la pregunta anterior. En el caso de si ya se tuvo el COVID y se recuperó, ¿debo vacunarme? La respuesta es sí, según los protocolos actualmente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay un riesgo posiblemente de una reinfección. ¿Listo? La inmunidad del COVID actualmente está muy inconclusa, entonces en sí no sabemos, pero como se están manejando los protocolos, dicen que sí, que toda persona que ya se recuperó del COVID, pasados sus 3 meses, tiene que aplicarse sus dosis de vacunación porque tiene riesgo de reinfectarse. La siguiente pregunta es, ¿debo usar mascarilla, seguir utilizando los protocolos de bioseguridad si ya tengo todas mis dosis completas? La respuesta pues es afirmativa, deben de seguirse cuidando. Primero porque toda la población en su totalidad no está vacunada. Entonces si llegamos a un recinto y el recinto es cerrado, no tiene ventilación y además las personas que están ahí no están vacunadas, podemos tener el riesgo de contagiarnos. Entonces, sí tenemos que seguirnos cuidando aún tengamos las vacunas, porque recordemos, las vacunas no están dirigidas para evitar la enfermedad, las vacunas están dirigidas es para controlar las posibles complicaciones y evitar que lleguemos a una unidad de cuidados intensivos por esas mismas complicaciones. Entonces, quiero dejar ese punto claro. La vacuna no va a evitar que nos contagiemos. La vacuna va a evitar que nos dé la forma grave de la enfermedad por COVID-19. Otra pregunta muy interesante es, ¿aquellas mamás lactantes que les dan seno a sus bebés pueden recibir la vacuna? La respuesta es sí, ya que hay estudios que dicen que hay anticuerpos que se pasan por la leche materna. Entonces aquí estamos brindando una doble protección a los chiquitos que están recibiendo la lactancia y a la mamita que se está vacunando. Entonces no hay contraindicación hasta ahora de no vacunar a una madre lactante. Al contrario, se puede beneficiar tanto a madre como a hijo, teniendo en cuenta que si el bebé está próximo a vacunarse, tenemos que esperar por lo menos 15 días a que el niño reciba la vacuna. Pongo un ejemplo, hoy la mamita se vacunó, pero el día de hoy o mañana o en la semana a ese niño le tocaba su vacuna de su esquema normal de vacunación. Entonces tenemos que esperar 15 días después que la mamita se haya vacunado para hacer vacunar a ese bebé. Teniendo en cuenta que últimamente los picos por contagio de COVID han aumentado más, esto también debido a las situaciones actuales del país, entonces tenemos que seguirnos protegiendo y en lo que se pueda, en la pertinencia, acercarse a recibir su vacunación. No olvidemos, los protocolos de bioseguridad son muy importantes, ¿cierto? Que ahora en este nuevo pico de pandemia se han aumentado mucho los casos, entonces protégete, proteja a tu familia, evita salir si no es necesario, evita aglomeraciones, eviten asistir a fiestas y estar en lugares cerrados. La siguiente pregunta va relacionada ahora con el embarazo. Si la persona está embarazada, ¿puede recibir la vacuna para prevenir coronavirus? La respuesta es no, porque las guías están inconclusas y ahí mismo se introducen también lo que son los bebés. Una cosa es que la mamita le pase los anticuerpos al bebé en la leche materna y otra cosa ya es que el niño como tal reciba directamente la vacuna. Entonces lo que son mujeres embarazadas y niños pequeños todavía están contraindicados la aplicación de la vacuna. Eso es hasta el día de hoy. Mañana pueden cambiar todos estos protocolos porque sabemos que todo esto es dinámico, está sujeto a muchos cambios. ¿Cuánto me va a proteger esa vacuna en un tiempo futuro? Entonces, actualmente los expertos y los científicos no saben con exactitud cuánto nos puede durar la inmunidad o la protección.
Lo que sí sabemos es que la inmunidad está muy tardía y hasta ahora los poquitos estudios dan alrededor de unos 6 meses, pero la información no es certera. Quiere decir que tenemos que seguirnos cuidando independientemente nos vacunemos o no. Otra pregunta muy frecuente en cuanto a las personas que ya han recibido la segunda dosis es ¿por qué la segunda dosis causa más reacción que la primera? La respuesta es porque en la segunda dosis ya hay una segunda exposición al virus. Quiere decir que ya con la primera dosis nuestro cuerpo recibió una primera dosis de virus atenuados, quieren decir de virus muertos atenuados. Entonces ya nuestro cuerpo ya conoció el virus. Con la segunda exposición nuestro cuerpo está reaccionando a ese segundo contacto con el virus. Por eso es que se sienten más todos esos efectos secundarios como el cansancio, el dolor en la segunda dosis que en la primera. ¿Puedo donar si ya me vacunaron contra el COVID-19? Los protocolos dicen que sí se puede donar alrededor del tercer mes de la primera dosis, pero siempre hay que especificar a ese banco de sangre cuál fue la vacuna que se recibió, si fue Pfizer, si fue Coronavac, si fue la AstraZeneca, siempre especificando qué vacuna se recibió. ¿Puedo ingerir alcohol o bebidas alcohólicas antes o después de la aplicación de la vacuna? Aquí la respuesta que se aconseja es no, definitivamente no. ¿Por qué? Porque el alcohol nos puede estar aumentando todos esos efectos adversos que ya de por sí nos da la vacuna. Entonces aquí el personal de salud se puede confundir, porque en el momento en que el paciente consulte a un servicio de urgencias y diga, vengo porque me apliqué la vacuna y me siento mal, pero además ingerir alcohol, no vamos a saber con qué relacionar los síntomas. Si es la propia ingesta de alcohol, que también da mucho dolor de cabeza en ocasiones, vómito, o atribuirle los síntomas a la vacuna. Entonces lo que se aconseja es que no se debe tomar alcohol ni antes ni después, porque tampoco hay estudios que aclaren o que relacionen qué efectos adversos graves podría desencadenar ingerir alcohol y aplicación de vacuna. Entonces definitivamente no se puede, porque en sí no hay protocolos que digan qué puede pasar. Entonces es mejor prevenir que lamentar alguna situación grave que se pueda desencadenar por la ingesta de alcohol. Otra de las preguntas más frecuentes es ¿de qué están hechas las vacunas para el COVID y cómo actúan a nivel de nuestros organismos? Entonces, las vacunas para el COVID están hechas sobre un ARN mensajero. Esto es un nuevo tipo de vacunas, un nuevo tipo de tecnología contra las enfermedades infecciosas. Entonces, las vacunas de ARN mensajero enseñan a nuestras células a producir una proteína o incluso una porción de la proteína que desencadena una respuesta inmunitaria dentro de nuestro propio organismo. Entonces, el beneficio de estas vacunas con ARN mensajero, como el de la mayoría de vacunas que actualmente se está utilizando, por ponerle un ejemplo, la de la hepatitis B, es un ARN mensajero, la que le colocamos a nuestros niños en etapa de su esquema de vacunación. Entonces, en las personas que se vacunan con este tipo de vacuna, valga la redundancia, tienen una protección sin correr el riesgo de sufrir consecuencias graves. En este caso pueden infectarse por COVID-19. Entonces, una vez la vacuna del ARN mensajero se aplica en el músculo, la parte superior del brazo, en el caso para la vacuna del COVID, esta entra al organismo y esta entra a las células inmunitarias, las cuales pasan a producir una porción de esta misma proteína. Una vez que nuestro organismo creó esa porción de la proteína, la célula descompone las instrucciones para deshacerse de ellas. Luego, la célula muestra la porción de la proteína creada y el sistema inmunitario la reconoce como un cuerpo extraño y comienza a generar respuesta inmunitaria, quiere decir a crear anticuerpos, como cuando sucede por la infección natural de la enfermedad. ¿Listo? Al finalizar este proceso, nuestro organismo habrá aprendido a protegerse contra futuras infecciones.
Este es el beneficio de las vacunas de los ARN mensajeros, como el de otras vacunas. Ya aquí las personas tienen protección sin correr el riesgo de sufrir consecuencias graves de la enfermedad del COVID en este caso. ¿Cuánto dura la inmunidad en la vacuna? O sea, ¿cuánto me va a proteger esa vacuna en un tiempo futuro? Entonces, actualmente los expertos y los científicos no saben con exactitud cuánto nos puede durar la inmunidad o la protección. Lo que sí sabemos es que la inmunidad está muy tardía y hasta ahora los poquitos estudios dan alrededor de unos 6 meses, pero la información no es certera. Quiere decir que tenemos que seguirnos cuidando independientemente nos vacunemos o no. Bueno, concluimos este espacio hablando de un tema muy interesante. La invitación es a que te vacunes por prevención tuya y de tu familia. El hospital tiene espacios brindados para este tipo de vacunación. Recuerda siempre acudir con tu documento de identidad, tu cédula de ciudadanía y en lo posible con un solo acompañante, ¿listo? Cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, el uso de tapabocas y si tienes máscara, aislante también. Quiero hacer la invitación a todas las personas samaniegüenses que se encuentran en toda la etapa de vacunación, si su edad corresponde, acercarse al sitio, al área de vacunación y preguntar por su vacuna. Teniendo en cuenta que últimamente los picos por contagio de COVID han aumentado más, esto también debido a las situaciones actuales del país, entonces tenemos que seguirnos protegiendo y en lo que se pueda, en la pertinencia, acercarse a recibir su vacunación. No olvidemos, los protocolos de bioseguridad son muy importantes, ¿cierto? Que ahora en este nuevo pico de pandemia se han aumentado mucho los casos, entonces protégete, protege a tu familia, evita salir si no es necesario, evita aglomeraciones, eviten asistir a fiestas y estar en lugares cerrados. Recuerden que aquí en el hospital hay un área que está exclusivamente para tratar posibles casos COVID con sospecha y casos confirmados. Entonces, si llegas a sentir malestar general, fiebre, dolor de garganta, rinorrea, dificultad para respirar, síntomas gastrointestinales como diarrea, un distrés respiratorio, neumonías complicadas que vayan a conllevar que la persona termine en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, si se consulta a tiempo, se pueden prevenir este tipo de complicaciones. Entonces, acérquense al hospital si presentan alguno de los síntomas que ya mencioné para su oportuna atención y brindarles la atención que se requiere el caso que está presentando. Acude al Hospital Lorencita Villegas de Santos para que un médico, un profesional haga tu respectiva valoración y de esa forma podamos evitar complicaciones a futuro. ¿Cuáles son los efectos secundarios de las vacunas? Entonces, los efectos secundarios se pueden dividir en los efectos locales en cuanto al lugar de aplicación de la inyección, que puede ser enrojecimiento, dolor o hinchazón. Y ya los efectos más sistémicos, que pueden ser cansancio general, fiebre, escalofríos o náuseas. Estos son efectos esperados en esta vacuna o en cualquier otro tipo de vacunación. Ya los efectos adversos más peligrosos que pueden poner en peligro la vida del paciente pueden ser dificultad para respirar, sensación de falta de aire, dolor fuerte en el pecho o en la región torácica. Esas son indicaciones para que inmediatamente consulten al servicio de urgencias. Si no presentan este tipo de efectos adversos graves, se puede manejar en la casa con agüitas de paño, de aguas. Si no presentan este tipo de dolores o manifestaciones graves, se puede manejar en la casa con pañitos de agua fría, con pañitos de agua tibia también o acetaminofén para el dolor.
Acérquense a vacunarse. Cada vez hay más evidencias que las personas con la vacunación completa, las dosis que requiera su vacuna, tienen menos posibilidad de contagiarse y de contagiar a su familia o a su gente más cercana. A su vez, las personas con las dosis ya completas también, si llegan a contraer la enfermedad, pueden ser asintomáticas. Quiere decir, no van a sufrir todos estos síntomas tan agobiantes que sufre una persona que no está vacunada, y aún menos aumenta la posibilidad de que se vaya a poner grave la enfermedad por coronavirus. Entonces la invitación es: acérquense, pregunten por su vacuna, pregunten si están en la etapa de vacunación e inicien su esquema. Entonces, esto es por el momento la información que les traigo. Espero que les haya sido de su agrado. Ya nos veremos en otra oportunidad.